Estoy seguro de que alguna vez te has preguntado, ¿por qué hay gente en situación de pobreza? Y créeme, es una pregunta que muchos se la han hecho, y hasta hoy en día la respuesta parece no ser tan clara. Por pura probabilidad, tú, el que está viendo este video, te encuentras en un nivel cercano a la pobreza. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame a hacer un recuento de las propuestas, ideas y visiones que han hecho grandes pensadores del mundo económico y social para determinar las fuentes de la pobreza. El Banco Mundial calculó que para el 2018, la mitad de la población aún tiene desafíos para cubrir la mitad de sus necesidades, por lo que está cerca del umbral de pobreza, mientras que una de cada 10 personas vive en pobreza extrema. Estas personas en pobreza extrema tienen dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento. Además, resulta increíble que uno de cada 6 niños en el mundo vive en pobreza extrema. Primero, entendamos qué es la pobreza. Partiendo de lo más básico, es la carencia de algo, la incapacidad de poder acceder a cierta cosa. Aquí muchos pensadores han hecho referencia a que la verdadera pobreza no está en lo material, sino en lo mental y espiritual. Aunque es una idea interesante, por ahora nos centraremos en la pobreza material, que suele ser mucho más fácil de medir. Y digo fácil entre comillas, porque medir la pobreza no es preguntar cuánto dinero tienes en el banco o cuánto es tu sueldo. Medir la pobreza, retomando nuestra definición, implica comparar cuánta educación tienes. Los accesos a servicios como agua, luz o drenaje. Suele considerarse la calidad de tu vivienda, de tus medios de transporte y de tu colonia. E incluso se puede evaluar por el acceso a la recreación y actividades culturales que tienes. Los estudios de pobreza suelen abordar las diversas dificultades que tienen las personas para tener una vida digna, además de tomar en cuenta solo su salario. De esta forma logran identificar la pobreza. Con lo que te he dicho, ¿cuántas personas conoces que estén en situación de pobreza? Ya que sabemos qué es pobreza y cómo podemos medirla, ahora vayamos a la pregunta, ¿por qué hay pobreza? Y para darte un panorama, Adam Smith, un economista clásico, escribió en su libro, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, sobre el origen de la riqueza. A partir de ahí van a surgir varios pensadores como Marx, David Ricardo, entre otros, que argumentaron los orígenes de la riqueza. Esta discusión los economistas y filósofos le llamaron la teoría del valor. En términos muy simples, concluyeron que la riqueza proviene del trabajo, es decir, cuando creas algo, entonces le has agregado tiempo, esfuerzo y trabajo, y por lo tanto valor. De esta forma, cuando salgas a venderlo, podrás obtener una ganancia. Dada esta idea, podríamos pensar, bueno, entonces en los países ricos y trabajadores no hay pobreza, ¿cierto? La respuesta es un claro y rotundo no. Resulta que no solo se trata de cuánto trabajes o qué tan rico sea tu país, también se trata de cómo distribuyes el producto del valor creado. Por ejemplo, Estados Unidos, el país emblemático de ricos, tiene una tasa de 11.5% de la población en situación de pobreza para el 2022. Ahora, sí hay que dejar claro que los países desarrollados han logrado bajar de forma importante su tasa de pobreza. Por ejemplo, a comparación de Estados Unidos, se calcula que en México el 36% de la población está en situación de pobreza en el mismo año. De aquí nos surgen dos preguntas similares a las que Daron Acemoglu y James A. Robinson hacen en su libro ¿Por qué los países fracasan? Primero, ¿por qué si Estados Unidos y México se encuentran en condiciones geográficas similares, un país tiene mucho menos pobreza que el otro? Y segundo, si solo se trata de la riqueza que se produce, ¿por qué en México se encuentra el quinto hombre más rico del mundo, mientras que mantiene altos índices de pobreza? Respondamos la primera pregunta. Para los autores del libro, la diferencia se traduce en la calidad de las instituciones que rigen al país, es decir, la capacidad que tienen para establecer un orden en el cual la economía pueda desarrollarse. Esta diferencia está claramente marcada entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo. Sin embargo, en el mundo académico, existen otras propuestas que van más allá de la calidad de las instituciones. Por ejemplo, la idea de la periferia y centro, entendida como la visión que se enfoca en que los países no desarrollados no obtienen la riqueza para sus países porque están sujetos a los países del centro. Algunas propuestas más radicales defienden que los países desarrollados toman la riqueza de los países no desarrollados por medio de sus recursos naturales y obra de mano, en general barata, y limitan las ganancias en el país no desarrollado. Por ejemplo, si vives en Latinoamérica,
Seguro has visto que empresas extranjeras suelen llevar mineras, maquilas o fábricas a tu país, porque les resulta mucho más conveniente que si la llevaran, por ejemplo, a Europa. Pongamos un ejemplo real. Si visitas el artículo que te dejo en la descripción, leerás que la minería no ha generado desarrollo, sino que en la mayoría de las regiones mineras, la pobreza y la pobreza extrema son mayores que en el resto del país. En México, en 18 de los 27 principales municipios productores de oro, el 40% de la población vive en condiciones de pobreza y 9% en pobreza extrema, mientras que en 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, 43% de la población es pobre y 11% está en pobreza extrema. En Zacatecas, en 2014, las empresas mineras reportaron ganancias por 414.8 millones de dólares, mientras que los municipios de la entidad recibieron 8 centavos por cada $1,000 de ganancias de las mineras, el equivalente a 0.0008% de esas ganancias. Por lo tanto, las grandes empresas, muchas extranjeras, logran beneficiarse contundentemente por las condiciones de necesidad de las comunidades. Lo que nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo puede haber uno de los hombres más ricos en el mundo en un país donde la tercera parte de la población está en situación de pobreza? Déjame aclarar algo. En este video no voy a defender lo moralmente correcto, sino lo económicamente beneficioso para la sociedad. Y dudo que muchos empresarios estén pensando en despojar a la gente y volverla pobre. En realidad buscan de forma egoísta, pero natural, maximizar sus beneficios como cualquiera de nosotros lo hace cada día. ¿Qué tan moral es esa postura? Lo dejaremos para después. Lo que es cierto es que, como te expliqué, hay una distribución de la riqueza creada, y esta es el origen de las desigualdades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el dueño de la empresa gana más que un trabajador promedio? Ahora entraremos en una de las más grandes cuestiones de la sociedad y la economía. Imagina a un desarrollador inmobiliario. Él tuvo que haber estudiado mucho tiempo, haber creado relaciones e investigar para poder iniciar su proyecto de construcción. Además, probablemente tuvo que poner dinero de su bolsa o solicitar un crédito, por lo que está arriesgando su inversión o su reputación. Luego está el obrero de la construcción. Él no ha tenido que hacer una carrera universitaria para trabajar en la obra, pero cada día trabaja bajo el sol y muchas veces arriesga su integridad física. Te pregunto, si ambos dedicaran exactamente las mismas horas al trabajo, ¿cuál de los dos recibiría mayor pago? Todos sabemos que el ejecutivo, ¿pero por qué? Bueno, como lo hemos indicado, el ejecutivo ha tenido que hacer cierto esfuerzo y trabajo para llegar a la posición en la que está. Pero eso no implica que el obrero no haya hecho un esfuerzo similar en otro rubro. Para los materialistas, las condiciones de cada persona son completamente distintas y determinan la vida de las personas. Sé que hay excepciones, pero es muy posible que el desarrollador haya nacido en una familia que le diera las posibilidades económicas de estudiar, que le enseñara que puede emprender, lo que lo condujo a ser el ejecutivo que es. Mientras que el obrero tal vez tuvo que dejar sus estudios para ponerse a trabajar y ganar su sustento, tal vez en el área en la que vivía, la única forma de salir adelante era trabajando en la construcción. Es decir, si ambos hubieran partido del mismo punto y con las mismas condiciones, hubieran llegado al mismo punto. Y, más importante, serían remunerados por su trabajo en la misma proporción. Ahora te dejo la pregunta. ¿Quién decide que el desarrollador o el dueño de la empresa debe ganar más que un trabajador general? Existe otro argumento a favor de aumentar el salario de los altos mandos que tiene que ver con la escasez de personas con capacidades determinadas. Pero déjame en los comentarios si quieres que hablemos más sobre ese tema. En la forma en que nuestra economía se rige hoy en día, es inevitable la desigualdad, lo que en muchas ocasiones provoca pobreza. ¿Por qué se permite esta concentración de riqueza? Justamente es la mejora de condiciones de vida, la que permite en un futuro mayor creación de riqueza. De ahí que surgen políticas redistributivas. Si bien a la hora de distribuir las ganancias de un negocio hay una cantidad definida, creo que en la riqueza del mundo no hay una suma cero. Es decir, la riqueza de una persona no tiene que hacerse forzosamente quitándosela a otra persona. Como dice el dicho, para todos sale el sol. Y dime tú qué piensas. También reflexiona. En un país en el que nadie fuera rico, ¿existiría la pobreza? Déjamelo en los comentarios. Te saludó tu amigo el economista sin salario. No olvides suscribirte y dejar tu like.